Bienvenidos a Dimensional, Historias de la Comunidad número 2. En esta ocasión, tenemos historias de entidades, tenemos relatos también de lo que son fantasmas, algunas historias por ahí que nos han llegado. Y de igual manera también pues vamos a hacer el seguimiento con toda la gente que nos ha enviado sus historias. Pueden enviarlas a podcastadimensional@gmail.com, ya sea en audio o ya sea en texto, para que nosotros lo relatemos. Y pues para no demorar más esta emisión, vamos a comenzar. La primera historia del día de hoy viene de Marco Núñez, de Monterrey, Nuevo León. Como nota adicional, el relato lo narra Lorena, y a ella se lo narró un viejo conocido que se llama Juan. El relato tiene que ver con Luis, quien falleció hace aproximadamente 8 años. Lorena es la menor de una familia de 8 hermanos. Luis muere en un agudo estado de ansiedad y probablemente depresión, ya que recientemente un amigo viejo que él tenía le realizó una mala jugada en un negocio, y además de perder mucho dinero, tuvo incluso que deshacerse de su camioneta. Luis era el mayor de 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres. Él era un tipo jovial, generoso, espléndido y trabajador, pero era también impetuoso, derrochador y alcohólico. Mucha gente lo quería porque les daba trabajo en su negocio, porque platicaban interminables horas amenas con él y porque pagaba las carnes asadas / borracheras interminables, mientras que muchos otros lo envidiaban y tenían rivalidad con él. Así como su personalidad, también sus relaciones sociales eran así de polarizadas, un tipo de extremos y excesos. Luis tuvo sus parejas, pero nunca se casó. Vivió en casa de sus padres. En la planta alta tenía un espacio para sí mismo. Una noche, como tantas otras, Luis le dijo a Lorena y a su mamá que se sentía mal y que le dolía algo. Lo llevaron a una clínica y a las pocas horas había muerto de cirrosis hepática. Un día entre la semana, un señor de nombre Raúl acude a una sucursal bancaria y encuentra a Luis haciendo fila. Ambos se saludan como viejos amigos y tienen una típica conversación, la cual dura quizás entre 5 o 10 minutos, sin saber que Luis ya había muerto. Otra historia es que 3 personas que trabajaban para Luis en su negocio eran un hermano suyo, un viejo amigo y un vecino amigo de su hermana. En cierta ocasión, reciben una llamada al negocio. Era un cliente y amigo de Luis, el cual hace alusión a una cotización que él mismo le había hecho recientemente. El punto era que la cotización tenía información exactamente correcta y se hizo durante una conversación telefónica de nada menos que 2 horas, al tiempo que el cuerpo de Luis era velado. Por si fuera poco, en esos días la oficina tenía el teléfono cortado, haciendo más ilógico el hecho. Evidentemente, este cliente ignoraba la situación, además de que todo parecía haber corrido con toda naturalidad como siempre. De igual manera, Carla, una vieja amiga de Lorena y vecina, y que también trabajó durante años para Luis, refiere haberlo visto salir de su casa, con su típica sudadera anaranjada brillante. Para esto, ya habían pasado más días, y de hecho el suceso perturbó a Carla, que tenía plena conciencia de lo que veía. No era fácil confundir a Luis con alguien más, ya que además de ser bastante robusto, solía traer la barba de candado. Traía una camioneta pick-up, era de personalidad extrovertida y además vestía con colores brillantes y estampados llamativos. De nuevo, la aparición actuaba con naturalidad en su ambiente. Un conocido de nombre Juan, el cual en algún momento le jugó mal a Luis en cuestiones de negocios, refiere habérselo encontrado en la fila del banco. En ese momento, Juan tampoco estaba al tanto de que estaba saludando de mano a un difunto. Por más breve que fuera este encuentro, supone que fue a luz del día, dentro de un lugar público y muy probablemente concurrido, que hubo contacto físico y que nada hizo sospechar a Juan ni a los testigos. Muchas gracias a Marco Núñez por esta historia muy interesante. La siguiente es una historia enviada por Seguba, un amigo de la comunidad,
directamente en audio. Bien, primeramente quiero mandar saludos a todos los chavos de Desucast. Y mi historia es la siguiente. Esto ocurrió hace unos 12 años. Habíamos salido de la preparatoria y nos pusimos de acuerdo para ir a la casa de un amigo que vive en otra ciudad. Él comentó que su casa estaba lista para una fiesta, así que nos dispusimos a ir. Y unas amigas comentaron que tenían un tablero de una ouija, que se habían encontrado en casa de su abuela, y no la pensaron 2 veces para llevársela. En casa de mi amigo, la fiesta estaba bien, hasta que ellas sacaron el tablero de la ouija. Yo me aparté porque no quería meterme en el juego. Incluso otros 2 amigos me siguieron y simplemente nos recargamos en la mesa. Y mis amigas comenzaron a jugar. Ellas empezaron a preguntar que si eran almas buenas o almas malas, pero como recuerdo, todas eran malas. Rápidamente cortaban comunicación, pero hubo una en especial, la cual no quería cortar el contacto con ellas. Se mostraron un poco incrédulas y le hicieron varias preguntas, de las cuales no recuerdo con exactitud alguna, pero hay una en especial, la cual dice lo siguiente: ¿puedes hacerte presente? Al terminar la pregunta, mis otros 2 amigos y yo vimos cómo pasó una sombra frente a la ventana. Se detuvo por un segundo y siguió su camino. Nos quedamos fríos. Incluso lo recuerdo y me recorre un escalofrío. Sin pensarlo, salimos para ver qué era lo que había pasado frente a la ventana, pero no había nada. No había forma de que nadie se brincara, puesto que el portón estaba lo bastante alto como para no ver la casa. Nos asustamos, tanto que ahí acabó la fiesta. Y nadie quiso saber nada más sobre ese día. La siguiente es una historia compartida por Anika en el DF hace algunos años. Esta historia estaba pensada para un especial de terror del Desucast, pero bueno, como no se dio, lo estamos pasando para este. Esto le sucedió a una amiga de mi madre, por lo cual es una historia muy cercana a nosotros. Llegan a su cita con la psicóloga un señor y una señora con su hija de 9 años. Primero, pasan los padres y comentan a la psicóloga que están muy preocupados porque desde hace algunos meses su hija comenzó a comer muy poco y a sentir un cansancio constante a tal grado que bajó su rendimiento escolar y en el deporte. Primero, fueron con doctores para descartar alguna enfermedad, pero nadie sabía lo que le sucedía a la niña y que cada día estaba más ojerosa, delgada y encorvada. Uno de los tantos doctores les recomendó que la llevaran con un psicólogo y por eso ese día llegaban a la consulta. Durante las primeras sesiones, la niña solo decía que estaba muy cansada y que no podía dormir bien, que no le daba hambre. Y hablaba de que cargaba mucho peso en su espalda. Poco a poco y durante varias sesiones, la niña comenzó a tomar más confianza y comenzó a platicar más con la psicóloga. Un día que la psicóloga le preguntó por qué cargaba mucho peso en su espalda, pensando que quizás con eso se refería a la tensión o estrés, la niña le dijo: es que la verdad, ya me cansé de estar cargando a esta viejita en la espalda. Pesa mucho y me molesta. Está enojada y siempre quiere comer huevos. Entonces, la psicóloga espantada le dijo que no veía a nadie, y la niña le dijo: nadie la ve, pero ella va conmigo a todas partes, colgada de mi espalda, y a veces se sienta en la noche enfrente de mi cama a comer huevos. La psicóloga, preocupada, comentó esto con los padres, sobre todo por la evolución tan extraña de su paciente y para poder tomar una decisión con el tratamiento. Los padres, desesperados, decidieron llevar a la niña con una santera, que corroboró la historia que había contado la niña y ayudó a retirarla. La niña, a partir de ese momento, se recuperó y no tuvo más problemas.
siguiente historia es narrada y enviada por Edgar Sendejo. Buenas noches. Primero que nada, una felicitación a Eovaldo por este nuevo proyecto. Y aquí les traigo una historia personal. Bueno, está fuerte para mí porque es revivir una experiencia que pasó hace ya más de... Bueno, esto ocurrió 2 veces. Una vez con niño y luego después ocurrió como unos 5 años después. Bueno, se los pongo en contexto. La primera vez fue donde yo vivo. Bueno, que para empezar, primero que nada es algo lejos de donde van a escuchar esto la mayoría, es Saltillo, Coahuila. Bueno, el suceso me ocurrió en la mediación de 2 colonias, Centenario y González. Para los que sean de por acá van a conocer, bueno, solamente para ubicar. Es una calle que abarca más o menos, para que se ubiquen, a lo largo, esa sola calle abarca a lo largo son el equivalente a 2 cuadras más o menos de una calle, para que se den una idea. Esa calle en particular en el día es muy transitada, en la noche no. Pasa por ahí transporte público y de hecho en medio hay un árbol que tiene mucha importancia en esta historia. Es un pirul grande, no sé, como que lo respetaron cuando hicieron la carretera y lo dejaron ahí, pues no lo movieron. Ya es un árbol muy viejo y demasiado grueso, de hecho divide los 2 carriles de la carretera. Este lugar estaba como a 10 cuadras de donde yo vivía, donde me juntaba con mis amigos, que ya habíamos visto ese árbol. Nos llamaba mucho la atención porque toda esa parte de la colonia estaba llena, como les digo, toda esa carretera de pirules y de pinos, y en medio de todo ese corredor, esa calle, estaba el pirul en medio grande. Tenía mucho, no se habían podado, entonces rebasaban las casas que incluso estaban por ahí, que eran nodos de 2 plantas. ¿Por qué conocíamos este lugar? Bueno, ahí como a 3 cuadras, no, como a mediación de cuadra en la esquina, íbamos a jugar maquinitas ahí con unos amigos, pero eso íbamos en las tardes. De noche obviamente no, a lo más que llegábamos, a como teníamos unos 7, 8 años, era jugar afuera de la casa, que como les decía era a 10 cuadras. Pero bueno, un día de estos en Chin, lo que jugábamos era escondidas, ahí cerca de mi casa, que como les digo está a diferencia de 10 cuadras, 5 hacia un lado y 5 hacia el otro, en más o menos al centro estábamos nosotros, de 5 de un lado y 5 del otro, en total 10 cuadras. La estrategia de nosotros siempre que jugábamos a las escondidas ahí, éramos 4 amigos los que nos poníamos de acuerdo y alejarnos lo más posible del punto donde estaba pues la base, donde llegabas al lugar seguro, para que ya si no te encontraban, ¿no? Antes de que te encontraran. Entonces el plan era sencillo, era ir unos 5 cuadras hacia la derecha y otros 5 cuadras hacia la izquierda. Así el que te buscaba tenía ese rango para encontrarte, y cuando, si acaso llegaba a encontrar alguno del otro lado, llegábamos, te daba chance de rodear. Si estaba cerca de encontrarte, te daba chance de rodear más o menos el equivalente a una cuadra, rodearla y bajar de nuevo y ya llegar a salvar. Eso nos funcionaba muchas veces cuando jugábamos. Esto lo jugábamos, repito, ya de noche. Era lo último que hacíamos, que siempre, porque se prestaba más a escondernos atrás de un carro, de arbustos, de cosas así. Por lo mismo de la noche, si recuerdan, antes del horario, que no existía el horario de verano, que solo teníamos el de invierno, pues se oscurecía a las 6, 6:30, ya estaba oscuro.
Entonces, pues así lo hicimos como muchas veces en aquella ocasión, y eso es lo raro de este relato, que no solo fui yo el testigo, sino mi amigo fue conmigo el testigo de esto. Nosotros en esa ocasión decidimos irnos hacia la parte donde les digo que estaba este árbol en medio, que a como les digo, 5 cuadras de diferencia, y ya llegamos por ahí cerca, nos escondimos, y de hecho eso sí me acuerdo mucho, cerca de una frutería. Ahí un señor siempre estacionaba su camioneta, y atrás de la camioneta nos escondimos, duramos un rato, fue, no sé, hace unos 10 minutos. Ya nos desesperamos, ya no nos iban a encontrar, lo que sea, ya íbamos de regreso. Como les digo, eran como las 8 de la noche por ahí. Y justo cuando estábamos por regresar, vimos un señor que no tenía nada de diferente a cualquier otro señor X. Pero no sé, esto es como cuando ves algo que por muy ordinario que parezca se te hace extraño. Y extraño en el sentido de que algo no va bien. Algo no va bien con eso. El señor tenía un aspecto de un hombre como de unos 45, 50 años. Todo su pelo blanco, canoso. Vestía un suéter cuello V, pegado. Era muy flaco, alto. Pantalón de vestir gris, eso sí lo recuerdo muy bien. El suéter era algo muy oscuro. Y tenía unos rasgos físicos, como les digo, era flaco y se veía muy delgado, muy delgado, y como esta especie de alguien que está enfermo, demacrado. Iba caminando de la esquina donde estaban las máquinas donde les digo que íbamos a jugar, hacia abajo. Pero en su caminar era algo muy raro, porque era como si no pisara. ¿A qué me refiero con esto? No es que fuera flotando, que no le hubiéramos visto los pies, no. Más bien los pasos que daba eran como muy ligeros. Así se veía, o sea, como que demasiado ligeros. Pasó, lo vimos los dos, y pues seguimos caminando, porque íbamos por esa banqueta, por la parte donde iba este señor, que ya nos había volteado a ver, pero se volteó y siguió caminando. Mi amigo y yo nos quedamos viendo así como, pues no sé, ¿verdad? O sea, en ese tiempo no había tantos peligros o, bueno, riesgos como hay ahora de que secuestran personas. De hecho, acá en Saltillo eso era muy raro, o sea, un asalto, unas cosas de inseguridad o algo así. Antes no pasaba, entonces que los dos nos hayamos extrañado por nada, solamente por algo raro, pues ya nos daba mala espina, ¿no? Pero sin embargo seguimos caminando porque ya había que llegar a la parte donde estaban todos los demás chavos, ¿no? Cuando llegamos a la esquina, pues él ya iba casi yendo a Star Wars, digo, y como les decía, el cambio había como un árbol cada, no sé, cada 2 metros, 3, o sea, muy pegados. Estaban un carro estacionado, un auto estacionado ahí, y en la medida de un auto era como, no sé, de punta a punta de un carro era la diferencia entre aros de los lados de las aceras. Entonces, este señor le faltaba, no sé, poco para llegar a no sé cuántos metros para llegar a donde les digo que estaba la ubicación de este árbol en medio. Y pasa algo muy raro. Aquí es donde las cosas se pone demasiado rara. No sé por qué nosotros nos seguimos caminando, nos quedamos viendo qué hacía el señor. O sea, eso es lo que todavía no me explico.
sube, lo vemos que sube a un árbol, pero de una manera rara. Ni siquiera decirlo como escala un gato o algún chango, no sé, no. O sea, de otra manera, como si el árbol, al subirse al árbol, se ha pegado o algo así muy raro, pero ahora es muy rápido y como si no pesara, como que hubiera algo de ingravidez. Eso es lo que notamos, o bueno, lo que ahora analizo después de tanto tiempo. Eh, ya que lo vemos que sube al árbol, pues eran, como les digo, unos árboles demasiado altos. De la parte de abajo al casi la punta llegó en nada, o sea, esto fue muy rápido. Y en ese momento que llega arriba, lo vemos como pasa de ese árbol a otro, pero ya no brincando ni nada, como que en el aire hace una especie de maroma, pero como si no pesara. Y se pasa de un lado de la calle al otro, pero por encima del árbol. Esto lo vimos, nada, o sea, no sé, un minuto, 2 minutos. Y en realidad está de no creerse, o sea, los dos nos quedamos, ¿qué onda? Si te sacas una, o sea, es verdad lo que estoy viendo, no sé qué pedo. Eh, Casi hasta llegar a donde está ese piol. Después ya no lo vimos. Y acto seguido, pues salimos corriendo. Eh, Llegamos con todos los demás chavos y nada, no sé, no recuerdo la verdad si lo comentamos con ellos o si no, creo que de todas maneras no nos hubieran creído nada. O sea, esto fue muy raro. La segunda vez, esto ya pasó cuando yo tenía 15 años. No estoy seguro qué evento había pasado, creo que eran 15 años o algo así de parte de la familia. Y en esta ocasión iba con uno de mis primos eh, y con un tío. Cerca de ahí, como les decía, yo había vivido en una parte y después me cambié a otro lado, en donde siempre estuvo cerca de por ahí y había un salón de fiestas, pero esta vez hacia abajo de la siguiente colonia. Eh, Ahí terminó la fiesta, no me acuerdo, todavía no se acababa, era como la 1:30 de la mañana. Nosotros ya nos habíamos retirado, pues ya a la casa íbamos a dormirnos. En la fiesta seguía, pero íbamos con mi tío. Y no sé, o sea, cuando en las madrugadas pues todo está muy tranquilo, bueno, al menos acá en Saltillo, o sea, estaba muy, muy tranquilo en ese tiempo, ni un carro, ni nada. Esto se nota mucho o es muy diferente, no sé, a ciudades como aquí, lo más cercano que nosotros tenemos es Monterrey, donde el transporte público sigue existiendo en las noches, aquí en Saltillo, ¿no? De hecho, en taxis, o sea, es muy raro, inclusive ahora, que haya taxis, que haya transporte en las noches. Entonces, si no hay ni eso, menos unas personas en sus carros. Nosotros fuimos a pie, como les digo, nos quedaba a pocas cuadras de donde ahora vivíamos. Y yo, que el que iba con nosotros se tuvo que regresar por unas botellas o algo así. No, no, la verdad no recuerdo que se regresó y nos mandó a nosotros, nos dio las llaves. No, pues ustedes ya se van. De pura casualidad, pasamos exactamente por abajo del árbol, ya que ahora teníamos que ir hacia abajo. Cerca de ahí también se me había olvidado comentarles, había una academia de policía en ese tiempo cerca de una escuela hacia adelante de la parte esta de donde estaban estos árboles y pues pasamos por ahí. Como ya había pasado mucho tiempo de esto, pues a mí no me pasó la verdad por la cabeza que, que nos íbamos a encontrar con algo. La verdad, jamás pensé que no me pasó por la cabeza nada. O sea, nosotros andábamos en otra cosa, veníamos de la fiesta. En fin, para no hacer la cosa más larga, en esta ocasión, cuando íbamos ya saliendo de esta parte de los árboles, justo
cuando estábamos por salir, pasó de nuevo. O sea, volteamos hacia atrás porque oíamos, no sé, nos hablaban, ruido. No sé cómo describirlo, porque no eran ni los clásicos chiflidos, ni que nos hablaran en realidad, sino un ruido en específico, no sé cómo explicárselos. Y veíamos este mismo persona, y solamente que esta vez es como si viniera hacia nosotros, haciendo el mismo movimiento en zigzag en los árboles, pero en esta ocasión su ropa era blanca, muy blanca. Brincó como 4 veces, y aunque nosotros ya estábamos pues, fuera de esa parte, estábamos en la esquina, y corrimos, casi pensamos que nos iba a dar alcance, que en esa ocasión estuvo a punto de alcanzarnos eso, que no sé qué decirles que haya sido. Les aseguro que no fue mi imaginación. Fueron 2 testigos diferentes después de varios años. Y bueno, yo sigo pensando que esto es algo en realidad desconocido. Lo quería compartir con ustedes. Y son de esas cosas raras que por más normales hasta cierto punto que los veamos y que son así inexplicables, son las que más miedo nos dan, más algo nos mueve. O sea, que esas cosas que decimos pues es normal, pero le ves algo, y dices, eso no es normal, no está bien. eh, y pues nada, intentaré después contarles otra historia, seguir aportando para la comunidad y que esto siga creciendo. Eh, Como les decía, felicidades ahí a todos en el staff. Espero que, que sigan adelante y suerte. Saludos. Y la última historia de este episodio es enviada por una persona que prefiere mantenerse como anónima del Distrito Federal. Esta historia ocurrió hace ya varios años. De hecho, es una familia de 3 hermanas, así como el padre y la madre. La hermana del medio tenía 9 años cuando ocurrió y bueno, es una persona que es bastante inquieta o lo fue durante su niñez y el problema con esto es que es una persona que, bueno, tenía bastantes, digamos, fijaciones. Le gustaba checar doble vez que toda la estufa estuviera cerrada. Le gustaba también validar lo que son los switches de corriente o estos, los apagadores, como también los conocemos. En una de esas ocasiones empezó a desarrollar esta niña una especie de fobia y en esta fobia se estaba constantemente lavando las manos. El problema fue que llegó a un extremo en el cual sus manos ya estaban, digamos, un poquito mal, ¿no? En cuestión de que ya estaban secas, ya parecía como que no eran las manos saludables para una niña. Eh, la familia empezó a llevar a esta niña con diferentes personas, empezó a llevarlo con diferentes doctores, sobre todo, bueno, para que le hicieran el tratamiento a las manos, que no las tuviera tan maltratadas y pues para encontrar la causa. Empezó y estuvo durante el tratamiento unos 6 meses desde lo que fueron doctores que le explicaban constantemente, bueno, que se estaba haciendo un mal al estarse lavando las manos constantemente. Era una situación donde después de la comida, antes de la comida, antes de ir al baño, después de ir al baño, durante cuando la niña estaba haciendo la tarea, se levantaba repentinamente y se lavaba las manos. También en cuanto salían, lo primero que hacía era buscar dónde lavarse las manos. Entonces ya era una situación que también tenía desesperados a los padres, ya que constantemente lo hacía y no había, pues digamos, causa aparente, ¿no? No era algo que dijeras, estoy tocando esto en la casa o en la calle y me voy a lavar las manos, sino que es de manera espontánea, constantemente se estaba lavando las manos. Esto, bueno, orilló a los padres a, como lo comenté, llevarlo con especialistas, llevarla pues también con psicólogo y no había ninguna causa aparente. Le preguntaban que por qué se las lavaba y decía, siento la necesidad de lavármelas. No era una situación donde ella
digamos, tuviera un control. Ella decía que tenía una necesidad muy grande de lavarse las manos y que no podía, era demasiada ansiedad si no se las lavaba. Evidentemente, bueno, por la edad era difícil el caso y era difícil de tratarlo. Hasta que un día decidieron llevarlo también con estas personas que son, aquí lo manejan precisamente un poquito, personas que dan a luz, personas que son santeros. Durante la sesión de santería hicieron una especie de limpia a la niña y descubrieron que la niña tenía una persona pegada, ¿no? Es decir, una señora se había pegado a la niña, y cuando pues le preguntaron a la señora qué hacía, decía que tenía las manos cubiertas de sangre. Fue ahí donde se dieron cuenta que la razón por la cual la niña se estaba lavando las manos era como un reflejo de esta persona que tenía las manos cubiertas de sangre. Ella este espíritu pedía que le ayudaran al pase a la luz, y le comentaban que bueno, para tener el pase a la luz tenía que confesar que había hecho, tenía que comentarles pues en qué tipo de situación se había metido. Esta persona comentaba que había matado a sus hijos y que tenía las manos ensangrentadas por el crimen. Durante esta sesión de santería, no solo le retiraron ese espíritu de esa señora de niña, sino que adicionalmente había otros, pero no eran, digamos, espíritus que estuvieran irrumpiendo en el comportamiento de la niña. Una vez que hicieron el pase a la luz y que pues los padres la verdad estaban bastante pues con enigma, ¿no?, sobre lo que había sucedido, la niña dejó inmediatamente de lavarse las manos y pues no hubo ningún problema en el futuro ya con este comportamiento. Fue tal cual, quitaron el espíritu y ya no volvió a lavarse las manos. Y bueno, este es el segundo episodio de Historias de la Comunidad. Les recuerdo, mi nombre es Ubaldo Navarro y nos pueden enviar las historias a podcast@dimensional@gmail.com. Me gustaría pues también ir documentando de dónde nos envían las historias, por lo cual siempre trato de colocar el nombre seguido de la ubicación de donde esa historia se llevó a cabo. Y bueno, en el caso de que envíen alguna historia en audio, la descripción pues siempre es importante para saber un poquito, ¿no?, contextualizar un poquito la historia y bueno, que esto ayude bastante a la narración. Sin más por el momento, agradezco a todas las personas que nos han enviado las historias, y bueno, depende completamente de cuántas historias se reciban para el nuevo episodio. Si pues la frecuencia sería 2 semanas, sería un mes, dependo pues completamente de las contribuciones de la comunidad. Muchas gracias y buen día.